Un saludo cordial a todos nuestros amigos de la clase política regional. Sin duda, también un saludo especial a la amplia ciudadanía cusqueña, mujeres y varones cusqueños que sintonizan este programa, con lo cual, sin duda, pasamos a ser un programa de sintonía bastante amplia, lo que demuestra la gran acogida que vamos teniendo en nuestros análisis económicos y políticos. Este programa es de análisis económicos y políticos. No somos periodistas, jamás haríamos ese trabajo. En tal sentido, reiterada gratitud al periodista Washington Olosilla Portilla por la generosa cesión de una hora de producción directa y otra repetición gratuita de este programa. Nosotros jamás cobraríamos por emitir este programa. Y tampoco tendríamos para pagar el espacio si tuviésemos que alquilar. Nunca podemos hacer un trabajo periodístico. Jamás, señores periodistas, pretendemos hacer eso. Quiero básicamente centrar mi comentario en la segunda vuelta de este proceso electoral, para lo cual sin duda tenemos que hablar de los dos actores, los dos candidatos que están pasando a la segunda vuelta. Empecemos por la Alianza Popular Unificada, APU, de Benicio Ríos y Jean Paul Benavente como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Es una plancha que se conoce. La población ya sabe quién es Benicio Ríos, sabe quién es Jean Paul Benavente. La sentencia judicial a Benicio Ríos, sin duda, ha constituido un shock político, no solo para el APU, sino básicamente para también el electorado cusqueño. Como es normal, esto ha puesto en parálisis al APU, porque están pasando valiosos días en los que necesita la población saber qué va a pasar. Y obviamente se han discutido algunos escenarios. Unos creyeron que la sentencia lo inhabilitaba a Benicio y tenía que entrar, por lo tanto, a la campaña con fuerza Jean Paul Benavente. Ha habido discusión de abogados, discusión de estrategas políticos, discusión de periodistas, y ha quedado claro de que, pese a la sentencia, al haber pedido Benicio Ríos su nulidad, él continúa en campaña. Esto ha sido ratificado contundentemente por la presidenta del Comité Electoral, Xiomara Alfaro, la doctora Xiomara Alfaro, que ha señalado de que mientras la sentencia no sea firme y consentida, Benicio Ríos tiene expedito su derecho a continuar en campaña. Ahora, el comité político o la red política de APU reconoce en Benicio Ríos a su líder. Lo conocen, han trabajado con él, lo respetan, lo quieren, y dado que puede seguir en campaña, han determinado eso. Ha habido una muy buena valoración sobre la posibilidad de un enroque entre Benicio pasaba a básicamente defender su libertad, su honor, y dejar el tema electoral a Jean Paul Benavente. Posiblemente han evaluado los pros y los contras, pero APU tiene resuelto el tema. Van a segunda vuelta con la misma plancha y ya han salido algunas provincias últimamente a la convención en la ciudad, y específicamente a la ciudad de Quillabamba, para especialmente explicar allí si están en contra o no, a favor o no de un tema. Se ha abierto un debate, no hay proyecto de ley, no hay todavía formas oficiales de la iniciativa de algunos sectores del gobierno y el Congreso de redistribuir el canon. La decisión del APU de que Benicio Ríos corra, sin duda, tiene sus costos, como es normal, porque podría, un tema que va a ser muy ruidoso en la campaña de Benicio va a ser este tema de la sentencia, el tema de la corrupción, entre comillas. La población ya se ha enterado un poco de que el juicio que se sigue contra Benicio es discutible. No voy acá discutir ni desaprobar la denuncia hecha por Fiscalía Anticorrupción en su momento o el procesamiento que viene haciendo el Poder Judicial. Pero lo cierto es que a Benicio lo han procesado porque sus regidores le aumentaron su sueldo. Hubo la observación, hicieron ciertos procedimientos, ciertas consultas, y que cuando se aclaró hubo la devolución respectiva del dinero, pero según el proceso judicial eso no lo inhabilita, o en todo caso eso
El hecho de haber devuelto el dinero no es causal de declararlo libre o absuelto. Dadas las argumentaciones que han utilizado, sin duda está continuando el juicio. Toda vez que en primera instancia para el Poder Judicial no hubo delito. Para la Contraloría de la República tampoco, era un tema administrativo que se resolvió con la devolución, entre otros. Pero así es el Poder Judicial. Lo que preocupa, y eso es lo que he venido señalando, es de que estos temas no deberían llegar al Poder Judicial o ventilarse en el Poder Judicial en pleno proceso electoral, para lo cual sería bueno que hayan filtros previos a la inscripción en algunas candidaturas para saber si sus procesos son o no temas de corrupción muy preocupantes para el electorado, entre otros. Visiblemente, la población, al enterarse de qué es el problema, cuál es el problema, tiene primero información y se ha formado su propio criterio. Y en parte Benicio Ríos se ha victimizado. Para mucha población esto parece un exceso simplemente. Ahora, en cuanto a su postulación, hay casos más graves. Recordemos, por ejemplo, que Gregorio Santos, de Cajamarca, está en la cárcel. Y no por político, no por sus ideas, sino por corrupto. Ahí están los videos, la plata, las casas incautadas, por corrupto. Pero en la campaña sus partidarios lo han victimizado. Han dicho especialmente a los campesinos, a los ronderos, que porque lucha por el pueblo, está en contra de las inversiones o qué sé yo, o porque defiende el agua, ¿no?, lo han encarcelado. Pero ha ganado en primera vuelta, un 42%, si no me equivoco. Entonces, en política ocurren cosas, o lo que pasó en Lima. En Lima la campaña básica contra Castañeda ha sido la corrupción, y de allí salió el estigma eso de que trabaja pero roba. Y no es muy cierto que la población premia al que trabaja pero roba. Hay casos muy concretos. Se ha abierto un debate en la opinión pública y en la clase política sobre ese tema. En el caso de Lima, en el famoso caso Comunicori, no hay ningún vínculo, acusación ni prueba directa contra Castañeda Locio de haberse metido en, se puede decir, una compra de deuda que hizo Comunicori a una empresa Relima que le dio servicios a la municipalidad. Y sin duda no es una compra donde hay fuerte ganancia y por lógica algunos dicen algo tuvo que ver Castañeda. Y en política es bien fácil hacer vínculos, sospechas y estigmatizar. Congreso de la República y procesos judiciales, 3 en cada caso me parece. Inocente, no hay ningún vínculo con Castañeda. Y dado que esto es hace más de casi 8 años, 10 años, para la población limeña era un refrito. O sea, los limeños dijeron, ya sabemos de qué se trata. Y entonces, por más que se lo pongan con ventilador, se lo recuerden con ventilador a Castañeda, la gente sabe que es un refrito, hace tiempo y tienen una idea formada al respecto. Eso es en concreto. Pero bueno, entonces en política ocurren cosas, o lo que he dicho para el caso de Canchis. En Canchis ganó el candidato APU, Manuel Sietkovic, y a quien también en toda la campaña se lo han recordado, corrupto denunciado, y ganó. ¿Qué pasó en Sicuani? Sietkovic tuvo la capacidad desde el inicio de la campaña de explicar de qué se trataba. ¿De qué se trataba? Bueno, muchos decimos por eso de que a Benicio se le han hecho un juicio de hace 8 años por un monto de 23.000 soles que en más de 10 meses habría recibido como incremento de sueldo por acuerdos con su, entre otros. Reitero, no tengo nada contra la denuncia ni contra el Poder Judicial, pero en política pequeñas cosas que nadie creyó que iba a ser significativo, en procesos electorales crecen y o te victimizan o sin duda también te hacen daño. Entonces, yo sé que Benicio va a tener que tener entre su línea de argumentación en la segunda vuelta, ir explicando esto, tratando de dar la mayor información posible, y también sé que su opositor lo va a agarrar por allí muchas veces. Sin embargo, no es sostenible. La segunda vuelta no ha de ser una polarización entre corruptos y transparentes. Ya la población se está informando, un conjunto de denuncias, irregularidades y observaciones también contra otro candidato, que ahora que está en vitrina, ahora sí interesa saber su vida, su biografía, su currículum, entre otros. Entonces, va a ser otra película. No va a ser, la segunda vuelta no va a ser la extensión de la primera. Otro producto, otra película. Y vamos a ver qué pasa en esa interacción. Muy bien,
¿Qué pasa con Causacho y el candidato Edwin Licona? Primero, ha logrado una alianza con Tierra y Libertad y Siempre Unidos. Básicamente, estas son fuerzas que, por ejemplo, Siempre Unidos ha ganado a Comayo y Espinar, y Tierra y Libertad ha ganado a Chimivilcas y Urubamba. Entonces, es real esa alianza, lo están haciendo recorrer a Edwin Licona en las zonas donde ellos han ganado alcaldías, ¿no? Pero estos dos grupos tienen algo de común, un poco radicales, un poco antisistema. Y preocupa un poco por qué Edwin Licona está en alianza con grupos ultra. En el caso de Tierra Libertad, los antimineros, esos que querían quemar la mina Tintaya, esos que hoy están haciendo problemas en el desenvolvimiento de la inversión de Estrata Las Bambas, entre otros. Entonces, en su momento, en los debates sería bueno, tendremos que escuchar a Edwin Licona, porque tiene como aliados básicos y fuertes a grupos políticos bastante radicales, antiinversión, como Tierra y Libertad. Ahora, hay un tema que sí va a generar mucho ruido político en la segunda vuelta, asociado a Causacho. Se ha reunido Edwin Licona, ahí está la información en las redes, en los medios, con el presidente Ollantumala y, por supuesto, con Nadine Heredia. O sea, se puede sospechar de que Edwin Licona ha hecho una alianza con el gobierno. Y como es normal, en los analistas nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Buscando qué? De primera intención, el gobierno, por ser tal, es muy poderoso en recursos, tiene demasiado poder para muchas cosas. Todo eso pondría a favor de Edwin Licona. ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo veremos en la campaña. ¿Pero a cambio de qué? El gobierno, ¿a cambio de qué? Entonces, ahí nos ponemos a pensar qué está pasando con el gobierno. Primero, es un gobierno muy débil, aislado. El gobierno está definitivamente, ¿no?, visto en la población como inútil, incapaz. Además de la falta de autonomía, de personalidad que tiene el presidente respecto a decisiones que están muy sujetos a su vida familiar. Pero en el Cusco concreto, ¿qué intereses? ¿Por qué el gobierno tendría que apoyar a Edwin Licona? Entonces, acá sabemos, por ejemplo, de que el gobierno quiere impulsar la redistribución del canon, pero afectando los presupuestos que van a, especialmente, Echarate y la Convención. Porque la iniciativa esta con fuerza está siendo defendida por el gobierno. ¿Será que el gobierno quiere que Edwin Licona le ayude en eso, en redistribuirse el canon? Con esto, la población de la Convención sin duda ya paró orejas. ¿Qué más quiere el gobierno por el Cusco? Bueno, están haciendo acusaciones de privatización de GEMSA y Sea-Cosco. Y en el Cusco hay fuerte sentimiento antiinversión en temas de concesión o privatizaciones. ¿El gobierno estará queriendo que Licona le ayude en esto? Miren todo lo raro que significa esta alianza, esta posible alianza, porque no creo que hayan conversado por gusto, no creo que haya sido una visita protocolar, ¿no es cierto? Entonces, Edwin Licona se ha abierto un flanco muy peligroso que francamente le va a perjudicar su campaña, su imagen. El Cusco está en contra de Humala. Los niveles de aprobación del presidente Humala en el Cusco, no sé si superan el 20%, no sé cuál es la última cifra de aprobación de Humala en el Cusco, Vladimiro. 17%. 17%. Y entonces, ahí hay un tema muy, pero muy raro. Y lo único que podemos decir acá, muy bien, Edwin Licona quiere supuestamente liderar el tema de la transparencia. Informe usted, ingeniero Edwin Licona, al pueblo que ha conversado con el gobierno, que ha pactado, por qué ha ido, porque en política no hay nada casual. Y si usted es transparente, informará. Y que sea la población la que juzgue qué pasó, qué compromisos hay, asociado al cual sin duda se irán formando opinión para el tema de la votación. Muy bien, esta segunda vuelta electoral, como ya dije, no va a ser la extensión de la primera vuelta, cambia todo. Quiero, para terminar mi primer análisis, rápidamente. Primero, en la primera vuelta habían 13 actores, 12 de los cuales le han arremetido al APO el tema de la transparencia y la corrupción. Ahora hay solo uno,
Por lo tanto, hay 11 actores que están fuera. Y a lo mucho pondrán un like en el Face, ¿no? No creo que inviertan en contra del APU, no solo sus ex candidatos, sino su aparato político que pasa a la pasividad. Ahí posiblemente están en problemas, ver cómo pagan sus deudas, cómo arreglan sus propias cuentas entre ellos. Así que esos argumentos de ofensiva no existen, ya no existen. Por lo tanto, luego el ruido. La población ha tenido que votar con 13 candidatos haciendo ruido, diciendo de todo. Ahora no, ahora son 2. Ahora se va a escuchar y saber quiénes son esos 2, qué piensan esos 2. En eso de escucharlos va a estar mucho más nítido la exigencia de la población de decir qué piensan, qué soluciones tienen a nuestro problema. Pero básicamente, cómo ven nuestros problemas y luego qué están pensando, qué propuestas tienen para resolverlo. Por lo tanto, va a ser nítida la información de cada candidato y en los debates, tiene 2 o 3 debates, va a quedar claro las diferencias, ¿no? Entre uno y otro, en tanto ver cómo son los problemas y cómo se diseñan las soluciones. Por lo tanto, es otra película, totalmente distinta a la primera, no es la extensión de la misma. No dudo que el tema de la sentencia de Benicio lo va a perjudicar un poco, pero dadas las experiencias que he contado de Cajamarca, Sicuani, podría ocurrir también, o el caso de Lima, ¿no? Que haya un proceso de victimización porque la población le ha puesto fuerte interés en saber qué pasó con Benicio, de qué se le acusa. Y más allá de la sentencia que está apelada o con recurso de nulidad, la población se ha hecho una idea de qué se trata. Muy bien, para terminar y dar paso a mi compañero de conducción, en este programa vamos a invitar a los 2 candidatos, vamos a invitar a los 2 técnicos. Y no lo vamos a hacer con afán ni de apoyar ni de perjudicarlos. Básicamente lo que queremos en este programa es darles un pequeño espacio para que puedan desarrollar sus puntos de vista en algunas temáticas y la población tenga información para luego ver también las diferencias. No somos periodistas para dar un trato a favor o en contra, pero claramente, ¿no? Parcializado. No hacemos eso. En la primera vuelta sabrán que acá ha venido una gran cantidad de candidatos a quienes se les ha permitido desarrollar sus puntos de vista en esta campaña. Con esto doy pase a la intervención de mi compañero de conducción, el licenciado Vladimiro Guevara. Vladimiro. Carlos, como siempre, el saludo a las 13 provincias de la región del Cusco y la gratitud a Poder y Desarrollo Regional en este afán pues, de no solamente educar, sino poder generar debate y a partir de información estadística, información económica, crear una empatía con la población, pues estamos comprometidos con Carlos para que nuestra población se eduque en temas relacionados a números, a estadísticas, a economía, a política, pues creo que estamos convencidos de que una población nutrida, educada, informada, con estos datos técnicos, estos datos estadísticos, seguramente toma mejores decisiones. Ahora que ya estamos en segunda vuelta, es cierto que todavía no se proclaman los resultados oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones y es por eso que a nivel nacional no se convoca a las elecciones de segunda vuelta, entendiendo que tentativamente podría ser el 7 o 14 de diciembre próximo estas elecciones de segunda vuelta. Ojo, en el Perú ya tenemos ejemplos o casos prácticos de elección de segunda vuelta. El anterior proceso electoral ya en mérito o en proceso de la norma de la Ley Orgánica de Elecciones para gobiernos regionales, ojo, ya ha habido segunda vuelta. Y el anterior proceso electoral, el año 2010, ha habido elecciones de segunda vuelta en 10 regiones del país. Ahora vamos a superar, creo que vamos a llegar a las 15 regiones, si no tengo bien el dato, pero les voy a hacer un análisis de los datos fríos, de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ojo, colgado en su página web www.ompe.gov.pe. Primero haremos un análisis de lo que es la participación de la población en procesos electorales. Este análisis lo hago relacionado a que han comenzado
a surgir algunas opiniones de agrupaciones perdedoras de personajes y candidatos que han perdido, ese es el término, perdedores, han perdido, y tanto incluso han perdido la inscripción de sus partidos políticos, y ahora están saliendo pues con el pecho levantado, que creen en la democracia. Pues señores, si creen en la democracia, alentemos de que esta segunda vuelta sea lo más transparente posible, y donde realmente hay una exposición de plan de gobierno, de propuestas, de proyectos, y seguramente nos muestren cuál es la visión, ya sea de Causacho o del APU, de nuestra región del Cusco a unos 4 años, siendo ellos autoridades o dirigiendo los destinos de la región del Cusco. En ese sentido, le vamos a confrontar a estos personajes que se están atreviendo a alentar el voto nulo, viciado. Ese día no hay que ir a votar. O sea, es una irresponsabilidad, pues, porque si creen en la democracia, ya están inscritos, y están inscritos como partido político, se supone que creen en la democracia, y más bien están alentando una situación antidemocrática. Si bien es cierto, se puede dar con los 2/3 de la votación entre nulos y viciados, según la Constitución Política del Perú, pero para mí, desde mi punto de vista, estos señores están alentando la antidemocracia, pues ya perdieron. Y como partidos y como candidatos perdedores, no deberían estar convocando al voto nulo viciado, porque le están diciendo, oye, no tienes voto, no decides. Eso le estás diciendo al ciudadano. El ciudadano que se siente en la capacidad, pues ya elegimos. Y ahora nos quedan 2 opciones. Y tenemos que elegir entre las 2 opciones, y entre estos 2 partidos políticos, candidatos, saldrá el próximo presidente regional del Cusco, nos guste o no nos guste. Así es que alentamos desde este programa a que ese día vayamos a elegir y elijamos entre los 2, y seguramente los 2 estará el mejor plan de gobierno, la mejor propuesta y la mejor posición en defensa de los intereses de la región del Cusco. Entonces alentemos a esos señores, y esos señorcitos que se aparecen que no, voto blanco, viciado, creo que desde mi punto de vista están alentando la antidemocracia, pues. No son pues, no tienen el coraje de reconocer que sus candidatos han perdido en primera vuelta. Así de simple. En ese sentido, hemos hecho una revisión desde el año 2002, 2006, 2010 y 2014. ¿Cuál ha sido el porcentaje de participación en estos últimos procesos electorales? Porcentaje de votos emitidos del total. En el año 2002, el 79.9% de la población ha participado ese día. O sea, quiere decir que es cierto que hay un 20% aproximadamente que no ha votado, ¿sí? Pero, ojo, solo el 12.5% de la población que ese día ha ido a votar, ¿sí? Está entre votos blancos y nulos, ¿sí? El año 2002. El año 2006, la participación ha llegado al 85.6%. O sea, el 85.6% de la población de electores hábiles en la región han ido a votar. De esos que han votado ese día, solo el 11.9% ha viciado o ha puesto en blanco su voto. O sea, estamos hablando de los que han votado ese día, más del 90% ha decidido su voto. ¿Sí? De igual manera en el 2002, o sea, casi el 88% de los que votaron ese día, ¿sí?, han dado un voto a favor de uno u otro partido político en primera vuelta. Para el año 2010, señores, ha crecido a 85.5% de la población que ha participado ese día y ha ido a votar. De ese total que han votado, es cierto que ha crecido para el año 2010, pues el 21.6% votó en blanco y nulo el 2010. Para este último proceso electoral del 5 de octubre, el 83.9% de los electores hábiles ha votado ese día. Y solo, o también un porcentaje importante, el 18.5% de los que han votado ese día han votado en blanco y nulo. Señores, la norma es clara y dice, solo si las 2/3 partes de los electores hábiles, o sea, estamos hablando si el 67% aproximadamente votaría en blanco, nulo, viciado,
habría unas elecciones complementarias, o sea, nuevas elecciones regionales. Yo pregunto, ¿es posible? Es una locura, señores, el planteamiento de estos señores. Es una locura. Si quieren pensar en que vamos a seguir atrasando, ¿sí?, la administración regional en nuestra región del Cusco. Entonces simplemente sáquense de la cabeza, señores, ese tema, ese aliento. Hay ese partido que se ha camuflado, pues está intentando impulsar en voto blanco, nulo y viciado. Y el otro partido que ha perdido incluso su inscripción, también intentando impulsar el voto nulo, blanco. Señores, ¿saben qué le estás diciendo a la población? Soy un mediocre y no sé elegir. Eso le estás diciendo al poblador. Porque el poblador inteligente, el demócrata, le guste o no le guste, tiene que ir a elegir. Es cierto que una de las elecciones es votar en blanco y viciado, es cierto. Pero ese día va a ir a votar, ¿sí? Pero lo más recomendable, en una conciencia cívica, en una conciencia democrática, es ir a elegir entre los dos. Y seguramente algo tendrán, pues. Ya sea desde el equipo técnico, la imagen, las propuestas, el plan de gobierno, la visión que tiene para la región del Cusco. Algo debe enamorarles para que voten por uno de los dos candidatos o por uno de los dos partidos que están en esta segunda vuelta electoral, en esta segunda contienda electoral, y que los cusqueños hemos elegido. Tú me puedes decir, pero yo no he votado pues por el APU, yo no he votado por Causacho, pero has ido a votar ese día. Eres parte de este proceso electoral. Te has adherido a las reglas de juego. Y las reglas de juego dicen de que si no supera en primera vuelta el 30% más uno de los votos válidos, los dos primeros entrarán a una segunda vuelta. Estamos respetando las reglas de juego y ese día tenemos que ir a elegir a uno de los dos candidatos, ya sea Benicio Ríos o ya sea Edwin Licona, en el sentido de tomar una decisión firme, una decisión democrática. Y desde luego una decisión transparente en el sentido de elegir a uno de los dos. Esa es nuestra responsabilidad como demócratas. Adicionalmente de esta información que les he leído del porcentaje de participación demócrata de los cusqueños, que supera largamente el 67%, ¿sí?, hay ya una experiencia de segunda vuelta en la región del Cusco, a nivel nacional, en segundas vueltas. Es cierto que en segundas vueltas incrementa o disminuye la participación, pero ojo, de las 10 regiones donde ha habido segunda vuelta a nivel nacional, la participación supera largamente el 67%. En Amazonas, el 67% de participación. Ayacucho, 70.7%. Huánuco, 67.9%. Estoy leyendo de la participación en segunda vuelta. Ica, 83.5%. Ica, 83.5%, Lambayeque 79.3%, Lima 79.4%, Madre de Dios 76.1%, Pasco 71.2%, Puno 80.2%, Tumbes 81.8%. Y de ese total que han votado, los porcentajes de votos blancos nulos disminuye totalmente en comparación a las estadísticas que hemos hablado de la región del Cusco. En Amazonas, en segunda vuelta, solo el 6.2% ha viciado o puesto en blanco su voto. En Ayacucho, el 9.2%. En Huánuco, el 7.1%. En Ica, el 6.4%. Pero en general, en promedio, no superan el 10% de votos nulos, blancos y viciados. Entonces, solamente responderles a esos señorcitos o esas agrupaciones, partidos, movimientos mediocres, porque no hay otro término, en el sentido de que estén queriendo alentar el voto blanco, nulo, viciado, es decirles, oye, pónganse la camiseta de la región del Cusco, porque nos toca elegir. Nos gusta o no nos gusta, tenemos que elegir entre estos dos señores y más bien exigirles al debate, exigirle al planteamiento de sus propuestas y plan de gobierno. Queremos ver cómo visionan el Cusco y frente a esa visión, ¿qué están dispuestos a hacer por el Cusco? ¿Qué nos plantean? ¿Cuál es su plataforma de gobierno? ¿Quiénes los acompañan? Eso queremos ver. Porque es cierto, la campaña se ha vuelto en estos momentos fría, porque estamos hablando de procesos judiciales, etcétera. La gente todavía no ha salido y he visto algunas gigantografías, pero ojo, tienen que entender. Es cierto que los electores no van a votar en función a un solo aspecto por los candidatos,
van a votar por diferentes aspectos. Y entre ellos, los que van a primar desde nuestra óptica son el planteamiento de solución a los problemas que está dejando el gobierno regional. No nos olvidemos que este gobierno regional está dejando prácticamente el presupuesto del 2015 hipotecado. El próximo presidente regional no va a tener la capacidad de, en función al presupuesto que esté manejando, comenzar o iniciar obras. Está prácticamente comprometido el presupuesto del 2015 del gobierno regional. Y frente a eso, queremos líderes, queremos gestores, queremos un presidente regional que tenga la capacidad y los pantalones de llevar adelante y gestionar ante el Ejecutivo Nacional y los diferentes ministerios. ¿Y por qué no? A través de préstamos que seguramente el Cusco lo va a necesitar y en los próximos años tendrá que ver la forma de pagarlos, porque hay colegios abandonados, hay hospitales abandonados. El tema de la salud es un tema totalmente atomizado en el Cusco, el tema de la educación es un abandono total y ojo, no se está hablando de esos temas. Con esto invitamos a una pequeña pausa en Poder y Desarrollo Regional y ya estamos de regreso. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Guayua Producciones y sus éxitos. Aquí en RTV El Diario. Todos los domingos de 6 a 8 de la mañana. Recorriendo los pueblos del Perú profundo. Y siempre con la calidad y garantía de Guayua Producciones, orgullo de las provincias altas. El pasado 5 de octubre, Cusco tuvo la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales. Desde muy temprano, RTV El Diario los mantuvo informados minuto a minuto con los desayunos electorales, el voto de los candidatos y todo el acontecer de las elecciones 2014. Cusco decide. Un gran equipo de periodistas, comentaristas, un staff de profesionales con amplia experiencia en telecomunicaciones y un grupo de encuestadores en las 13 provincias de la región hicieron posible que Cusco se mantenga informado con la veracidad, objetividad y pluralidad que nos caracteriza. Y a las 4 de la tarde fuimos los primeros en dar el flash informativo. César Carranza. 100% de asertividad en la proyección de resultados, región, provincia y distrito. César Carranza. Y ahora nos preparamos para la segunda vuelta electoral. ¿Quién será nuestro próximo presidente regional? Elecciones 2014. Cusco decide. Por RTV El Diario, siempre con la verdad. Decide. Dos siempre es mejor que uno. Duplicamos tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. Solo recarga tu celular prepago desde 3 soles. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz.
Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Navarrete trae el álbum oficial de Ben 10 Universe. Encuentra bares premiados y llévate pósters, juguetes de tus aliens preferidos y muchos premios más. Llena tu álbum y entra al sorteo de PlayStation 4. Otro éxito de Navarrete. Estos son testimonios de personas que luego de ser tratadas sin fármacos en Homeonatura, presentan mejoría en su salud. A raíz de ese accidente tuve un tumor cerca de la columna, de la médula espinal, lo cual afectó dañando todo lo que es mi parte de psicomotricidad. Una parálisis cerebral que impedía que se moviera la mitad de mi cuerpo. En 2011 yo llegué a Homeonatura, me trataron muy bien. En la sesión recibí un cambio, no desde la primera sesión, fue un cambio así de 360 grados. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, frente al Prona. Teléfono 25 14 80. Tercer concurso regional de canto, Su Majestad el Huayno 2014. Coscopi llaqtakunaq, ayllukunaq taquininku, sumaq chaninchas qakananpaq. Qallarinapaqmi aqllakunqa takiqkuna, octubre killantin. Aqllasqa takiqkunatataqmi aqllallanqakutaq, noviembre killamanta, iskay diciembre punchaykama. Tukukuy punchaytaqmi kanqa, chunka quinsayuq diciembre punchay. Astawan yachayta munanki chayqa tapuyakamuy aylluykiq municipalidad nimpi. Otaq Ministerio de Cultura Cusco nisqa wasintispipas. Kaytan aparician Ministerio de Cultura Cusco. La salud espiritual, psíquica, psicológica, física, ambiental, intelectual y social en un solo programa. Salud Integral con Arturo Castañeda. Los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana en RTV, el canal de noticias. Nuevamente en su programa Poder y Desarrollo Regional, voy a seguir el consejo de un gran amigo que me llamó al interno, Fernandito Romero. No me voy a exaltar, pero a veces te llama a la reflexión y puede desencadenar algo de ira cuando uno está en el medio de comunicación. Es cierto que no somos periodistas, brindamos información estadística, política, económica. Añadido a lo que habíamos comentado al principio, sobre el porcentaje de población que ha participado en los últimos procesos electorales y también comparativamente a la experiencia que ya hemos tenido en el Perú en una segunda vuelta electoral del anterior proceso electoral de 2010, me va a gustar compartir esta información con ustedes. En la segunda vuelta, en las diferentes regiones, ¿sí?, no existe, si el término... Disculpen por usar este término de repente, el término goleada no existe. O sea que en segundas vueltas venga un candidato o un partido y le gane al otro candidato por 80-20, 90-10, eso prácticamente no existe porque hay una polarización de dos candidatos. Y en segunda vuelta suele pasar estas cosas. Por ejemplo, en segunda vuelta del proceso electoral anterior, en Amazonas, la diferencia entre el primero y segundo lugar, 53.6% a 46.4%. En Ayacucho, 55.3% a 44.7%. Esto, ojo, a nivel de votos válidos. Huánuco, 50.5 a 49.5%, un medio por ciento al 50% de 1% de diferencia. Ica, 50.6% a 49.4%. Lambayeque, en Lambayeque sí fue un caso diferente, distinto. 71.1% el primero a 28.9%. Revisé información por qué había pasado tanta diferencia, porque la diferencia es cierto, es casi 43% de diferencia entre el primero al segundo lugar.
Y fue un caso especial, es que en segunda vuelta participaba el APRA, y lógicamente el APRA había perdido en esa segunda vuelta, pero con una gran diferencia. ¿Por qué les menciono el tema del APRA? Porque el APRA es un partido nacional, y en las elecciones regionales es la posición o el fortalecimiento de las agrupaciones regionales. Entonces, teniendo una agrupación regional compitiendo con una agrupación nacional, era lógico que la diferencia fuera tan holgada. En cambio, las competencias de segunda vuelta en las otras 9 regiones fue entre agrupaciones regionales, como lo que va a ser el Cusco. Causachun y el APU son agrupaciones de posición regional o de trascendencia regional. En Lima, 53.1% a 46.9%. En Madre de Dios, 54.7% a 45.3%. En Pasco, 59.2% a 40.8%. En Puno, 52.8% a 47.2%. Y finalmente en Tumbes, 52.4% a 47.6% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Si también revisamos información de las segundas vueltas nacionales, que no habría, digamos, una similitud por el contexto regional, pero ojo, las segundas vueltas nacionales igual, las diferencias son 52 a 48, en los últimos procesos 51 a 49, 50.5 a 49.5%. Entonces las diferencias no son marcadas, y ojo, y justamente es porque es un tema de polarización entre dos candidatos y porque tienen la posibilidad en menos de un mes de que tienen como aliados, si bien es cierto, sin necesidad de pagar publicidad en los medios de comunicación, tienen la franja electoral y adicionalmente los medios de comunicación buscan la noticia, y las noticias en esas elecciones solamente son los dos candidatos. En este sentido, en este proceso electoral de segunda vuelta, la noticia es pues Benicio Ríos y Edwin Licona, o Causachun y el APU. Todo lo que se diga, los medios de comunicación van a analizarlo, seguramente van a exponerlo, van a tener su propia opinión, tendenciosa o no tendenciosa, porque es cierto, pues los periodistas, los que están al frente de medios de comunicación, tienen su corazoncito y lo tienen que reconocer. Y muchas veces, a veces transgreden o se desorientan en el sentido de que esa su oposición o su inclinación sea exageradamente evidente. Porque a veces no se puede defender lo indefendible, pues. En ese sentido, creo que para esta segunda vuelta, sin darse cuenta los candidatos, tienen un aliado importante, que son los medios de comunicación, pues son la noticia. Y añadir finalmente de que, como mencionamos en la pausa anterior, de que los votos blancos y nulos en general en segundas vueltas no supera el 10%. Entonces está garantizado, está totalmente garantizado de que esta próxima elección de segunda vuelta tenemos un nuevo presidente regional, o del APU o de Causacho, o Benicio Ríos o Edwin Licona, finalmente como lo quieran señalar. Entonces, desde acá, este programa democrático, este programa con las ganas de seguir alentando la democracia, seguir impulsando el desarrollo de nuestra región del Cusco, estamos invitando a que haya un voto consciente, un voto concienzudo, relacionado a que tengamos que elegir entre estos dos señores, entre estas dos agrupaciones, quiénes son los que lideran y toman las decisiones en el próximo gobierno regional del Cusco. Carlos. Queremos continuar afirmando una postura democrática desde este programa, defendiendo el sistema democrático. O sea, el pueblo tiene que elegir a nuestras autoridades y respetando las reglas de juego. La democracia no es un juego político abierto. Antes de que haya competencia electoral hay reglas de juego. Antes de jugar un partido hay reglas de juego. Y esas reglas de juego tenemos que respetarlas. Más aún cuando hemos participado según las reglas de juego, hay una segunda vuelta y no podemos desconocerla. Eso es patear el tablero, eso no es democrático. Porque primero es normal que la gente muestre su rechazo de alguna forma en este tema. Desde el inicio hemos dicho, está mal nuestra democracia, hay muchas listas, hay poca calidad en los candidatos,
no hay mucho vuelo en las propuestas programáticas, lo habíamos dicho desde el inicio, pero así están las cosas. En esas condiciones tenemos que recambiar las autoridades. Que no haya elecciones significa que ¿quién se queda entonces, señor, acá como alcalde, como regidor, como presidente regional, como consejero? ¿El gobierno va a digitar entre sus militantes? No, pues, no se puede. Luego, ¿qué significa alentar voto nulo o blanco viciado pensando que va a haber 2/3? Primero, es difícil que hayan 2/3. Segundo, asumiendo que ocurre, solamente vamos a otra elección. En cualquier caso vamos a ir, pero se agrava la gobernabilidad. Porque otra elección significa una nueva inscripción, una confederación de perdedores, y eso no es, pues, eso no mejora la democracia, eso no mejora la gobernabilidad. Ya tenemos un consejo regional electo y ahora necesitamos saber cuál de los dos grupos de este proceso va al Ejecutivo. ¿Cómo es eso de que si vamos a otra elección, bueno, otros actores, otros intereses que va a perjudicar la gobernabilidad? Por lo tanto, no es correcto. En ese sentido decimos de que, por el contrario, planteamos de que vayamos a votar masivamente, tenemos que elegir entre lo que tenemos. Esa es nuestra postura realista, viable. Ahora, tampoco es correcto la actitud del APRA de creer de que, dado que Benicio está sentenciado, se retire la fórmula y que entre el tercero. Primero, legalmente, Benicio sigue en carrera. Miren, Gregorio Santos, no solo que está sentenciado, no, está investigado, está recluido y ha ganado. Si estos días sale la sentencia, no asumirá, y asumirá su vicepresidente. Sin un proceso electoral por A o B, por renuncia, enfermedad o fallecimiento, el candidato a presidente sale, ¿cómo? ¿Por qué va a salir la fórmula? Ahí está el vicepresidente. Si gana el vicepresidente, el Consejo Regional lo promueve el presidente. Pero en ningún caso se conoce de que sale la fórmula y entra el tercero. El año 1985, cuando ganó Alan García la primera vuelta, con algo de 46%, y Alfonso Barrantes con 25%, Alfonso Barrantes renunció a ir a la segunda vuelta. Y no es que se habilitó al tercero, no, se proclama al ganador y se proclamó a Alan García. Saludamos, no saludo, me corrijo, no, reconocemos el afán de protagonismo, etcétera, de los partidos, de los líderes. Eso podría estar ocurriendo con el APRA, pero no hay fundamento sólido para que entre el tercero a una segunda vuelta, que además, miren, permítanme unos segundos. El APRA ha sacado 9%, el APRA en una alianza que es Alianza Popular, 9%. No tiene ni un alcalde, ni un consejero, no sé cuántos, tiene 4 distritales que son evangelistas de Restauración Nacional. Imagínense una segunda vuelta, el que tiene 10% contra el que tiene 9%. Edwin Licona tiene solo un alcalde provincial, tiene un consejero, tiene 4 distritos. El APRA no tiene nada. ¿Qué gobernabilidad va a salir allí eligiendo entre los dos? Entonces, la democracia es algo especial que necesita un análisis, pero también necesita mucha convicción y ciertas posturas. No hay que patear el tablero. Estamos un poco mal, pero ese es el mecanismo válido para seguir procesando acá los recambios, las alternancias, las renovaciones de nuestros representantes, en este caso regionales y locales. Por lo tanto, no compartimos el protagonismo, este entrismo que hace el partido apresta. Eso no es viable ni legalmente y políticamente, tal como les he dicho, francamente. Sería escoger por una mayor ingobernabilidad. Generaría mucho más crisis. Y no es coherente que diciendo que para mejorar la democracia genera más crisis. No es coherente, no es viable eso. Ahora, habíamos dicho que los 2 candidatos hoy van a estar despejados, la gente va a saber quiénes son, etc. Aquí hay otro tema que preocupa. En la primera vuelta, la candidata a vicepresidente del Causacho no ha salido, no ha hablado, nadie la conoce. Licona ya empezó la segunda vuelta, tiene su spot, están en entrevistas, y tampoco presenta, tampoco se sabe quién es su vicepresidenta. No entiendo por qué Causacho y Edwin oculta a su candidata a la vicepresidencia regional. Hoy la población está interesada.
Si gana Win y viaja o pasa algo con él, ¿quién lo reemplaza? Necesitamos saber, pues. Y qué mal que ni en primera ni en segunda hasta el momento se sepa quién es la señora. Porque al igual que Jean-Paul Benavente, ya sabemos quién es, qué piensa, qué habla, qué sabe. Tiene que salir también la candidata a vicepresidenta de Causacho. Entonces, ¿qué oculta Win? ¿Es parte de su debilidad? Entonces, la población exige, y obviamente en algún momento se sabrá quién es, sus planteamientos, y muy bien, ahora sí tenemos bien claro y se conoce a las planchas, y esa información permite a la gente votar mejor, elegir mejor. Quiero, para terminar mi intervención y la parte final de Vladimiro, hablar sobre, como lo vengo haciendo, ¿no?, el proceso electoral para Asamblea Estatutaria en nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. La crisis se ha agravado. Hay fuertes rumores de que el presidente del comité electoral habría renunciado, un poco cansado y molesto con la forma como han tratado su pedido al presupuesto, la forma como, sin duda, ellos también han decidido cambiar las reglas de juego en el reglamento, que finalmente no está claro de qué manera, porque han pasado de modalidad de lista cerrada a cifra repartidora con voto preferencial, entre otros. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el nuevo presidente? ¿Cómo el rector va a recomponer ese comité electoral? ¿Cuándo lo hará? Sabiendo que, por inercia política, las actuales autoridades en todas las universidades están haciendo todo lo posible para prolongar su mandato, quedarse un mes más, 2 meses más, 3 meses más. Con esta renuncia y sabiendo que no hay voluntad política desde la autoridad central actualmente, este año a lo mucho tal vez se recomponga el comité electoral o a lo mucho haya elecciones de la Asamblea para luego pasar a vacaciones institucionales y luego recién redactar el estatuto, que va a ser otra historia. Es lamentable que por falta de voluntad política, porque así están las cosas pues en la universidad, la implementación de la ley esté con estos problemas, y por lo tanto en la universidad está tardando la gestación de nuevas opciones, de un rediseño, de un documento válido y respetado para largo plazo, y a partir de ahí la definición de mayorías y liderazgo. Francamente preocupa este tema. Se comenta que habrían intervenciones incluso de la próxima Superintendencia Nacional de Universidad del Perú a crearse, estos días me parece que se crea, y qué lamentable que nuestra UNSAC tenga que ser intervenida, monitoreada para cumplir las normas. Un llamado, primero, como lo vengo haciendo, la autoridad central para tener mayor voluntad política en esto, pero básicamente a la interacción también de los grupos. El acuerdo antoniano está permanentemente sacando comunicados y falta también una decisión un poco más firme de dignidad antoniana, porque lo que haga la autoridad central depende de la respuesta que tenga el grupo opositor o los actores centrales. Si ellos permiten justamente que se implementen los objetivos del autoriano de ampliar su mandato a perpetuarse, entonces la responsabilidad ya no es solo de la autoridad central, sino también de quienes lo permiten. Vamos a ver cómo reaccionan los grupos organizados de nuestra universidad en docentes y estudiantes para tomar una posición firme y pedir que se respete el proceso de implementación de la nueva ley universitaria. Vladimiro. Sí, también me uno a esa preocupación, Carlos, en el sentido de que la universidad, pues, como alma mater y adicionalmente como imagen de la sociedad cusqueña, si bien es cierto existe la Universidad Andina del Cusco y otras universidades pequeñas, pero creo que la más importante, aquella que incluso trasciende sobre la ciudad, sobre la ciudadanía del Cusco, sobre nuestra sociedad, debe tener mucha visión, tiene que tener mucha responsabilidad, el término vale, mucha responsabilidad para llevar este proceso de reestructuración, de mejora de la universidad, a los que nos ha tocado no solamente vivir como estudiantes, sino también como docentes en la universidad. Lo digo a título personal, hemos visto mucho desorden en la universidad y muchas veces impulsado por uno que otro que tiene la capacidad de lamentablemente tergiversar su análisis y hacer daño a través de sus acciones. Y uno de ellos
discúlpenme mis queridos amigos docentes, pero creo que el que hace mucho daño, hace muchos años a nuestra universidad es el sindicato de docentes de la universidad, porque se aprovechan desde el sindicato para torpedear procesos, para desorganizar la universidad, incluso para faltar y mancillar honras en la universidad. ¿Acaso no vamos a recordar del gran ingeniero Artemio Olivares que el SINDUC se aprovechó, ¿sí?, para impulsar la candidatura de un ex rector y desde luego desordenar la organización de nuestra querida Universidad San Antonio Abad del Cusco? Y algo también pasa, ojo, ojalá que no estén metidos los de siempre, pues los que aparecen y que, ojo, han sido candidatos también para las elecciones municipales y regionales. Estoy hablando claramente, ojalá que no se moleste mi amigo Osvaldo Luizar Obregón, aunque él ha utilizado muchos medios de comunicación para torpedear el proceso, que las encuestas, que me hacen daño. Y ojo, creo que su partido ha perdido inscripción regional, incluso no ha superado el 3-4%, ojo. También Leonardo Chile, metido como candidato para la provincial, y que, ojo, regresan otra vez a la universidad y siguen torpedeando, ojalá, pero lo que cuando yo he estado como docente universitario, como estudiante, siempre he visto a ese mismo grupito que hace daño, que utiliza el sindicato para entrar a la tribuna y ser elegido el próximo rector de la universidad. Ojalá que no sea ese el caso, pero le llamamos a la reflexión a estos profesores que curiosamente también pertenecen a la macrofacultad. Ahí está incluso un gran amigo, Zoilo Samayoa, que también se aprovecha de esa situación y ha sido asesor de congresista, asesor también creo de rector de Juliaca, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho tino. Creo que los que hemos pasado por la universidad exigimos solamente a nuestros docentes universitarios, a la clase política dentro de la universidad, a que impulsemos la gran transformación de la universidad, que, ojo, produce muy poco académicamente. Con esto, el agradecimiento, como siempre, a las 13 regiones del Cusco, a nuestros hermanos de toda la región del Cusco, a todos los que creen en la democracia. Desde Poder y Desarrollo Regional, siempre el saludo fraterno, el saludo responsable y, desde luego, con el mismo compromiso de impulsar la democracia, las reglas de juego y, desde luego, ¿sí?, el análisis para un buen desarrollo de nuestra región del Cusco. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.